todos los asistentes, en principio quería hacer un breve resumen de los programas de actos culturales de noviembre de 2014. Sobre todo, no sé si conocen que estamos haciendo un ciclo dentro de Jerez, Ciudad Europea del Vino, entre ellas está aquí José Luis para dar esta conferencia. También tenemos aquí a doña Carmen y muchas gracias de Carmen por asistir, que también nos va a dar el día 20 de noviembre una conferencia sobre el Jerez, la mujer y la etiqueta de 1900, que va a estar súper interesante, y todo esto todo relacionado, muchas actividades dentro del ciclo asistencial del Perú. Pues voy, si me permite, un poco de proselitismo de nuestras actividades. El 5 de noviembre... No, eso está pasando. Están pasando. Bueno, entonces, perdón. Bueno, aquí vamos a hablar de una cosa que nos vamos a subir bastante. No sé, en el foro que también tenemos aquí una sección de cine, el niño de la bicicleta de Jean-Pierre y Luctano, de Bélgica, y Joaquín Casa de la Asociación de Cine, que también tenemos una sección específicamente de Ateneo sobre el cine, ¿no? El 14 de noviembre, dentro del ciclo de conferencias que estamos realizando de Jerez del Vino, pues estamos viendo sitios desconocidos de Jerez, pero muy relacionados con el mundo del vino y que son patrimonio, ¿no? Como en Bodega Esposil hay un gran museo etnográfico y de instrumentos de percusión que está considerado el mejor de Europa de instrumentos de percusión. Entonces vamos el 14 de noviembre a las 18 horas a visitar la Bodega Esposil. Interesados, pues al Ateneo llama aquí o vamos ahora pueden apuntarse, que este viernes pues va a ser muy interesante esta visita a conocer al Museo de Esposil, que es el museo etnográfico, que es desconocido, inmenso, y la mejor colección de instrumentos de cuerda de guitarra de Europa. Del 14 al 28 de noviembre, de las 6 de la tarde hasta las 21 horas, hay una exposición fotográfica en femenino realizada por Solarte. También tenemos esta sala donde estamos ubicados, sala de conferencias y también sala de exposiciones, y aquí tenemos, bueno, aparte está catalogada, pues, porque como Javier Morales y Berto Tenista de Honor, pues está nombrada, pues, sala Cabrera. El 20 de noviembre, aquí por recordar, claro, pues va a la conferencia de la mujer del vino y la etiqueta de Jerez 1900, y ya sabemos que las etiquetas en aquella época pues eran, bueno, y nosotros también sabemos bastante de eso, de que estaban consideradas muchas veces, se veía más la etiqueta de mujer ostentosa que incluso ni la marca, ¿no? Era una manera de atraer el vino, y doña Carmen, especialista en el tema, pues no dice sobre eso. El 22 de noviembre, volviendo al ciclo de Jerez del Vino y viendo esos rincones desconocidos, pues vamos a visitar una gran bodega que ha retomado con una única tradición, Joaquín Rivero, pues aparte de buscar esos vinos y esas soledades antiguas, pues tiene una gran colección de Velázquez, Goya y grandes pinturas, ¿no? El 22 de noviembre, formación y debate, también tenemos otra sección de formación y debate en nuestro Ateneo, cómo está nuestra democracia, y tendríamos que pasar a muchos puntos científicos. Y ya pues los invito aquí a que vengan a formación y debate, porque la verdad que hay una tertulia muy interesante y muy dinámica y muy interesantísima. El 29 de noviembre pues visitaremos la bodega Páez Morilla, otra gran desconocida, con el vino blanco, primero en el vino blanco, en el tinto, y que decir del vinagre, sobre todo que todavía conserva la tradición tonelera, ¿no? Y entonces pues vamos a ver esa gran desconocida con Páez Morilla. Y terminamos el ciclo, bueno, hay otra actividad más, pero dentro del ciclo de Jerez del Vino tenemos un remate final con Don Bertaldome, el 11 de diciembre a las 7:30 de la tarde, que nos va a hablar de Jerez y la gastronomía. Y como ya sabemos que Don Bertaldome, aparte del presidente del regulador, es gran enólogo y un lado gastronómico, o sea que creo que va a estar también muy interesante. Bueno, pues concertándonos a la conferencia de hoy, el currículum de José Jiménez García es extenso, pero vamos a reducirlo porque la verdad es que todos los conocemos, todos sabemos de sus actividades y gran impulsor del cine en Jerez y de tantas cosas, ¿no?
Es diplomado en cine por la carrera de cine de la Universidad de Valladolid, académico de número de la Real Academia de Ciencias Artes y Letras de Jerez. En la actualidad ejerce función administrativa en la Ciudad Municipal, que por cierto el otro día leí que había nacido en la calle Justicia en Montasanti, ¿no? También. De la Ciudad Municipal, ¿sabes? Antonio Santiago me refiero, gran funcionario de la Ciudad Municipal. Anteriormente en 1967 luego hace todos los departamentos municipales de la Cultura y Biblioteca Municipal, sobre todo ha estado coordinador, que ha hecho una gran función en por menos de Jerez Film Commission, que han venido grandes películas aquí a Jerez gracias a su gestión y demás. Colaborador en diversos medios de comunicación y revistas, Diario de Jerez, Información Jerez, Vino de Jerez, Global, revistas de historia de Jerez, Douro, Andalucía en la historia, Onda Jerez Radio, televisión. En la actualidad asesor del programa de Onda Jerez de La Viña a la Mesa, que todos conocemos y nos gusta, por 4 años de emisión, ¿no? Ha participado en diversos congresos internacionales relacionados con la cultura del vino, en el extranjero, en Mendoza, en Argentina, en Talca, en Chile, Madeira, Portugal, Filadelfia, Estados Unidos, en España, en Logroño, Rioja, Puerto Santa María, Madrid, Nájera, Jerez y Carmona. Es profesor colaborador de 3 másteres organizados por la Universidad de Cádiz. Colaborador del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez, presidente del Cine Club Popular de Jerez, que quizás sea su inicio, ¿no? De publicaciones Jerez, su libro Jerez y su vino en la obra de Benito Pérez Cardó, de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras, en Jerez 2011, los astrónomos coronaron el astrólogo en Jerez, la Fundación Teresa Rivero, que este lo conozco y es muy interesante porque es una cosa muy particular que sucedió en Jerez. Y el tío Pepe, de la copa al libro, Bodega González Díaz, Jerez 2000. Y bueno, muchísimas cosas más, pero que tenemos aquí un rosario de las artes que ahora no la resaltará, y sin más preámbulo, Solís tiene la palabra. Vamos a intentar. Buenas noches a todos, gracias amigos, señores y señores, por estar aquí. Espero que pasemos un rato ameno. Voy a exponer mi conferencia en base a un PowerPoint donde he hecho una selección de imágenes en la que he querido contrastar, ¿no? Y poner esas referencias que el arte, las diferentes artes, han hecho del vino y han recreado nuestro vino a través de esas manifestaciones del arte en los últimos 500 años. Yo pediría, para hacer un poquito más, concentrar más la atención y que se vieran mejor las imágenes PowerPoint, apagar un poco los materiales, dejar un poco en penumbra allí, y yo creo que una penumbra es suficiente, me parece, no más, yo creo que está bien. Se ve bien, ¿verdad? Se ve con la calidad. Bueno, sí, quedamos bien. Quiero dar las gracias al Ateneo, a su presidente y a su Simaca por invitarme, por estar aquí esta noche y poder exponer este trabajo en esta institución del Ateneo de Jerez. He querido poner esta imagen de cabecera, en donde vemos a 2 sirvientas en una postura, en una composición muy parecida. La primera, me imagino que la conoceréis, ¿no? La que está aquí a mi derecha, ¿no? Que ahora mismo la vemos más estilizada en el logotipo de una conocida bodega jerezana. Exactamente, William Humbert. Esta chica, su nombre es Matilda, formaba parte del servicio del pintor Howard Fried, que era el pintor por antonomasia de la época victoriana, el preferido de la reina Victoria. Bueno, pues esta Sherry Girl, que el nombre de Sherry Girl es un término nuevo, puesto por carácter comercial por la bodega. El título era Sherry Sir, ofreciendo a la persona, en este caso al pintor o al invitado que estaba en la casa, con la bandeja, el picante y las copitas. Pero tampoco el título se lo puso el pintor, era su amigo. Le compró el cuadro y imprimió unos grabados con esta imagen. El pintor acabó un poco hastiado de este cuadro, porque cada vez que iba a una casa o iba a un restaurante, en plan un poco sorna y con cierto choteo, la gente decía Sherry Sir. Entonces, bueno, pues era un poco la anécdota de este cuadro con el pintor. A mediados de los años 50 del siglo pasado fue adquirido por la bodega William Humbert y puesto como logotipo, como emblema de su casa. Y la vemos ahora enfrentada
haciendo este juego del imaginario, de la imagen, del reflejo en el arte, con la otra imagen al otro lado, que es prácticamente desconocida realmente. Está en un museo de Detroit y el autor es un pintor americano, Thomas Waterman Wood, que él estuvo en Inglaterra en su periodo de formación y recibió la influencia de este pintor cuando estuvo en Inglaterra. Cuando vuelve a Estados Unidos, en 1890 va a pintar a esta sirvienta que posiblemente estuviera también en su casa en el servicio, esta chica afroamericana vestida a la usanza criolla, prácticamente en la misma postura. Y el título del cuadro en el Museo de Detroit es Cheriser también. Entonces, vemos cómo estos dos aspectos, que es lo que yo quiero incidir especialmente esta noche, sobre todo porque el imaginario del vino Jerez ha sido creado por la cultura anglosajona, sobre todo, y es lo que quiero demostrar esta noche, especialmente. Y cómo los primos americanos van a recibir esa influencia de los primos, de sus parientes ingleses, en el consumo del vino de Jerez. Y esta es la demostración, en este caso, del aspecto del vino de Jerez o del arte. Vemos esta patente, dejamos patente esta influencia de una cultura con la otra. Vamos a ver que yo me aclare dónde está la flechita. Aquí. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Aquí. Bueno, quiero hacer una declaración de principio, sobre todo con esta frase que he cogido de William Faulkner, y en la que William Faulkner dice, y que la hago mía en este caso, con el trabajo que llevo investigando, porque yo soy un amateur, un aficionado en este aspecto, pero sigo diciendo que una cerilla no ilumina apenas nada, pero nos permite ver cuánta oscuridad hay a su alrededor. Pues algo parecido ocurre con la historia de la cultura del vino de Jerez. Lo que estoy haciendo es simplemente encender una cerilla, porque la oscuridad es enorme. Está por hacer tanto en lo que es la historia cultural del vino, no digo otros aspectos, pero lo que es la cultura del vino, que es su historia, estamos en pañales. Increíblemente, pero estamos en pañales. Y lo único que pretende es encender esta cerilla con este trabajo, con mis investigaciones, de esta manera. Simplemente he traído estos textos simplemente como una especie de cuestión también de principio de los conceptos que vamos a manejar básicamente, y ya después iremos viendo imágenes que serán más agradables y más gráficas. Y para los conceptos que vamos a utilizar. Como digo, lo imaginario es un concepto vago que puede ser referido a diferentes ámbitos: individual, psicológico, colectivo y social. Cornelio Castiglianis vincula los imaginarios sociales con la producción de significaciones colectivas. Un imaginario es el efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas sociales e interactúa con las individualidades. Y el vino, tampoco hay mucho que añadir. Sabemos que tiene un elemento social, un elemento cultural, y la relación entre el vino, entre la cultura y el arte es el más que evidente, como hago en este texto. De su producción, elaboración, comercialización y consumo, eleva su estatus al ser reintegrado en el imaginario social a través del arte. Y hablando del arte, que es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos. El arte es un componente... El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, que es lo que vamos a ver también en mi exposición, y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y del tiempo. Bien, los franceses, que son bastante defensores de sus cosas, han publicado este libro, que lo tengo como cabecera del planteamiento que quiero hacer también con el vino de Jerez, y que es en este caso aplicado al champán. El título de este libro, publicado
publicado del año 1998, que tuve la oportunidad de comprar en París, en el Museo de la Publicidad. Se llama El champán, imágenes e imaginario. Bueno, prácticamente si veis abajo del libro, veis una serie de fotografías donde están utilizando el champán en relación con pinturas, con el cine, de materiales, con la publicidad, con la fotografía. Es prácticamente lo que voy a hacer aquí. Y este libro me ha servido de guía, realmente. Pero los franceses, con buen hacer y adelantándose como siempre, han hecho esto con el champán. Nosotros todavía estamos en pañales como nunca. Y bueno, mi homenaje también a una persona que está aquí presente, Cabel Corrego, porque con esta trilogía ha puesto las bases de lo que realmente debe ser el principio o el comienzo de lo que deben hacer los historiadores, y que no han hecho todavía, de la historia cultural de los vinos. Sobre todo me centro en el tercer tomo, que es la parte del segundo, que es de lo que voy a tocar, los últimos 500 años de esta historia cultural a través del vino general, a través del arte. Y el tercer tomo también, como digo, es muy emblemático, es mi libro de cabecera junto con el otro, para dar el cuerpo a mi trabajo. Pero fijaros que están publicados desde el año 98, 2002 y 2009, y llevamos muy poquito tiempo. A pesar de que la historia del vino tiene tanto aval cultural hacia atrás, las investigaciones serias llevan muy poquito tiempo, 10 años. ¿Qué se ha hecho de esos 10 años hacia atrás? Casi nada. Hay un mundo que se abre. Y quiero dar con esta imagen una pequeña anotación también, tipo histórico, breve, simplemente, para dejar claro cómo las rutas del comercio con el norte de Europa ya eran conocidas incluso en la época vikinga. En el 844 los vikingos entran por el río Guadalete, por el Guadalquivir, hasta fincan en Cádiz, entran por el río Guadalquivir, saquean Sevilla, creo que llegan hasta Córdoba, por lo menos hasta Córdoba, no, hasta Sevilla, y no lo hacen solamente una vez, lo hacen varias veces, hacen creo que 3 veces. Sí, perfectamente conocían la ruta. Si en el 844 los vikingos llegan hasta aquí, es porque esta ruta, bueno, en la época romana, también no me quiero meter en eso berenjenales, pero simplemente dejar notado cómo el comercio, en este caso, era por cuestiones bélicas y de saqueo, se conocía. Y también he puesto el otro mapa de Al-Idrisi de 1154, donde hemos situado perfectamente el nombre de la ciudad de Sherish, para la gente del norte, que ya conocían perfectamente al interactuar con los musulmanes, con los árabes aquí en el Andaluz. Se comunicaba dónde estaban estas ciudades, porque conocían Sevilla, conocían el Guadalete, conocían esta zona perfectamente, y Jerez, en la cercanía del Guadalete, en un río que se comunicaba perfectamente, tenía esa comunicación con los ríos y eran navegables. Seguro que le diría, pues Sherish está aquí, y ellos, los vikingos, sabían, oían Sherish. Ese término va a continuar en la tradición, en la historia anglosajona. Bueno, simplemente dejar estos pequeños datos, por lo cual el concepto de el Sherish o la ciudad era ya conocido de mucho antes, y se va a perpetuar en la tradición anglosajona. Y estos son dos elementos también que quiero puntuar, porque como insisto, el imaginario del vino Jerez lo crean realmente los anglosajones. Y vemos la portada de un libro publicado hace muy poquito tiempo, en este año, por el profesor Antonio Micorance, que está aquí con nosotros y que me ha facilitado algunos datos, de su libro La colonia extranjera en Jerez a finales de la Edad Media, estamos hablando de la Edad Media, y su tesis doctoral también publicada hace poco tiempo, en este año, por la Universidad Pablo Olavide, Los extranjeros en Jerez de la Frontera a fines de la Edad Media, que se puede consultar en internet y yo os lo recomiendo. Pero en el aspecto de la colonia británica, aquí en Jerez ya existía en ese periodo. Y lo que a mí me despierta la curiosidad es como otra investigadora británica, en este caso Catherine Russell Pitt, ha publicado una tesis doctoral en la Universidad de Bristol, que la llama el comercio del vino en Bristol en el siglo XV y el XVI, en los siglos XV y XVI, en el 2006. Bueno,
todavía no hay, los historiadores jerezanos o de Sevilla o de Andalucía todavía no han ido a Inglaterra a documentarse en los archivos británicos de todo lo que tiene que haber allí referente al vino de Jerez. Tenemos esa pata coja. Pero tampoco ni los británicos han venido aquí ni los británicos han venido aquí ni nosotros hemos ido allí. No hemos hecho, no hemos casado esa información. Son dos tesis que han ido en paralelo, una en el 2006 y otra en el 2014, pero curiosamente en el glosario que utiliza esta profesora, Catherine Russell, pone, lo he destacado allí, que el término sec, cuidado con esto y con el sac, porque a veces las pronunciaciones, como ocurre también en los protocolos notariales que ha manejado el profesor Domingo Rance, las transcripciones de los nombres ingleses se hacían a veces a buen oído y se cambiaban, igual que los ingleses también cambiaban nuestros nombres, porque les sonaba y a veces hay esos pequeños desfases en la pronunciación o en la corrección de transcribir los nombres. Pero ella dice que el sec o sac, cuidado, es un vino seco del sur de España, indica especialmente de Cádiz o Jerez. En Cádiz no, de Cádiz era de embarque, pero claro, esa es la confusión, Cádiz o Jerez para ella, claro. Jerez se producía y se embarcaba en el puerto de Cádiz para el norte. Pero ya estamos hablando del sac, en el siglo XV, siglo XVI. Y fijaros bien estos datos que me ha proporcionado también el profesor Mingolance, esta curiosidad. Está en los protocolos notariales y hace en este protocolo notarial en el archivo municipal fechado en 1484, el primero, de 10 de mayo, se habla de que el mercader jerezano Antón Ruiz Canelas se obliga a abonar al mercader inglés Guillermo Sodemón, posiblemente fuera Sodemón o otro parecido, pero el notario lo escribió así, estante en Jerez, afincado en Jerez, 54.000 maravedíes por ropa que le compró. Y el tema de la lana era lo que nosotros importábamos de Inglaterra y nosotros mandábamos otros productos. Intercambio de diferentes productos, tanto que especializado en Inglaterra y nosotros especializados en otros. Que le compró y se devolverá en vino e obligóse de les pagar en 30 botas de romanía de uva torrontés a un precio de 1.300 maravedíes por bota. Estamos hablando de 1484. Y luego, el acta capitular de 1410, donde se recoge la paz entre los reinos de Inglaterra y Castilla, dice: sepan que yo, el muy alto y muy noble y muy poderoso rey, sepan que yo y el muy alto y muy noble y muy poderoso rey de Inglaterra, mi tío, y es que los reyes estaban emparentados, el rey de Castilla con el rey de Inglaterra eran tíos sobrinos. Estamos acordados, nuestros embajadores y comisarios, de haber una tregua así por mar y por tierra por un año cumplido que se comenzará, etcétera, etcétera. Lo estáis leyendo, y que los súbditos van a tener la tranquilidad de que no va a haber guerra, se va a poder comercializar los distintos productos de uno y otro. Y aquí en rojo he puesto, para que puedan comprar, vender, sacar, llevar, traer todas las mercaderías que quisieran, entre ellos el vino de esta parte. Y fijaros bien en esta imagen, en este texto del protocolo, cómo podéis leer perfectamente inglés aquí. ¿Lo veis? Como los ingleses ya estaban aquí, y no es una anécdota, están en los protocolos, y la expresión inglés con los nombres, los apellidos y la comunidad y todo lo que estuvieron en ese periodo comercializando con nuestros vinos para Inglaterra en ese periodo, que ya conocían el término sac, que después aclararemos la confusión y la leyenda que hay alrededor de esta expresión. Bueno, pues entramos en materia, y uno de los personajes clave en este impacto que va a tener el vino de Jerez en Inglaterra será Drake, que en Inglaterra es Sir Drake, porque lo hacen Sir, la reina, y aquí le llamamos piratas. Por Francis Drake asalta Cádiz en 1587 y se lleva las 2.900 y pico de botas de vino de Jerez que estaban embarcadas en el puerto de Cádiz para la Armada Invencible. Y la mete en el mercado londinense, satura el mercado, porque él sabía perfectamente que ese producto estaba codiciado
y se hace rico, como cuando vende el vino de Jerez allí en Inglaterra en 1587. Y como curiosidad hay que añadir que cuando él lleva en 1587, bueno, entre 1587 que es la batalla, en el 68, un año después, ¿quién llega a Londres saturada las tabernas de vino de Jerez? El jovencito William Shakespeare, que viene de su pueblecito natal y se sitúa en Londres en 1589. Sí, un año después de que todas las tabernas de Londres están saturadas de vino de Jerez, Shakespeare llega a Londres, que va a tener su repercusión, como veremos. Y fijaros bien que hace muy poquito se ha sacado este vino, esta etiqueta, por un grupo de personas que lo titulan en esta etiqueta Drake and Friends, amontillado, que además lo elaboran en la bodega de nuestra amiga Carmen Correa. Bueno, Drake and Friends, es decir, se mantiene desde 1587 hasta la actualidad con esta etiqueta ese imaginario de Drake pirata con un vino que todavía se está etiquetando con su nombre. Hay otras etiquetas más con el nombre de Drake que no he querido poner por tampoco cansar, pero que he localizado con el nombre de Drake por otras bodegas y en otros años. Pero esta es la más actual. Bien. Y bueno, como decíamos, Drake y Shakespeare. Y estos son dos fotogramas de dos películas, en la cual una de Kenneth Branagh, hecha en 1989, y otra de Orson Welles, hecha en 1965, en la cual están basadas en los textos de Enrique IV y Enrique V. Reyes, que como digo, en el texto de ahí al lado, Enrique IV era de 1367 y 1413, y Enrique V de 1387 y 1422. Aunque William Shakespeare la escribió en 1597-98 estas dos obras, la acción transcurre en el periodo de estos dos reyes, de los que ya se hablaba en el periodo en que comercializábamos los vinos, como hemos dicho antes, en el siglo XV. El famoso los mercaderes, eran los mercaderos, los súbditos de estos reyes, que ya comercializaban. Pero que Shakespeare va a pasar en el tiempo, un siglo y pico después, para hacer estos dramas históricos alrededor de estos dos reyes británicos. Y fijaros bien cómo Shakespeare nunca va a mencionar, nunca va a escribir el término sheriff con la Y que conocemos actualmente. Lo va a utilizar como sheriff, como lo menciona Orson Welles en este texto del sheriff, excellent sheriff, haciendo referencia al monólogo de Falstaff en Enrique IV, segunda parte. ¿Vale? Sheriff o sheriff sack. Y Kenneth Branagh va a utilizar el término sack. ¿Vale? Ya estamos viendo cómo el arte, en este caso el cine, está reflejando esta relación histórica en el tiempo. ¿Y qué dice Kenneth Branagh en este diálogo con Falstaff? Dice: If sack and sugar be a fault, then God hath the wicked. Viene a decir, si echar azúcar, si mezclar el sac de Jerez con el azúcar, ya estamos endulzando el vino. El famoso crimen ya se estaba planteando aquí, en el siglo XV, endulzar el vino con azúcar. Dice, es un error, es una falta, que venga Dios y lo vea. Viene a decir prácticamente, es una traducción muy libre. ¿Sí? Le está diciendo, falta al príncipe. Ya se mezclaba, se metía, se endulzaba, se metía en especies, se hacía con leche. El famoso sack posset o el mulled wine con vino de Jerez ya se elaboraba. Y aquí vemos a Orson Welles diciendo, bueno, la otra gran propiedad de vuestro excelente sheriff es calentar la sangre, dar energía e inteligencia. Eso todo lo sabemos, ¿no? Y si Billy estuviera, como acaba el monólogo. Bueno, pues aquí vemos dos representaciones en el cine de esta transcripción de la literatura al cine, con estas dos escenas haciendo referencia a nuestros vinos. Una del 89 y otra del 65. ¿Y cómo se perpetúa todavía ese imaginario en relación con Shakespeare en la actualidad? Pues se perpetúa en Jerez con varios hechos. En este caso vemos dos etiquetas que William Hammer todavía las mantiene, una para el extranjero, para comercializar en el extranjero, y otra aquí, que es How'd You Like It y A Winter's Tale. Dos obras de Shakespeare se mantienen, se perpetúan en el tiempo con estas dos etiquetas, dos vinos que se elaboran con dos obras de William Shakespeare, y que
increíble. Pero aquí todo tenemos. Están casi ocultas, no nos damos cuenta, pero están ahí. Subliminalmente están aquí. Bueno, subliminalmente no, materialmente, pero está ahí. Y el monumento a Shakespeare. El único monumento que hay a Shakespeare en España, de los pocos que hay, bueno, de los pocos. Hay dos nada más en la Europa continental. En Inglaterra lo hay, pero en la Europa continental hay uno en Alemania y otro aquí en Jerez, dedicado a William Shakespeare. A Julieta hay uno en Baviera, en Múnich, y creo que en Italia, ¿no? En la ciudad de Italia. Bueno, tenemos este monumento, del cual desde hace 10 años venimos organizando un homenaje a Shakespeare. Con poca ayuda, pero lo seguimos organizando. Y esta es la fotografía de uno de los homenajes que hicimos al lado del monumento que siempre celebramos, el gran publicista que fue William Shakespeare para nuestros niños. Insistimos con estas dos imágenes. No solamente en una etiqueta, en las dos etiquetas hemos visto referencia a dos obras de William Shakespeare, sino que Widow and Water sacó el retrato de William Shakespeare en una de sus etiquetas. Y González Vía, en otra de sus publicidades, en otra de sus campañas publicitarias, va a utilizar la imagen de Shakespeare con un trocito del monólogo en el papiro, en el papel que veía, el pergamino que veía al lado de la figura de Shakespeare, y de lo cual la figura de Shakespeare, vinculando el vino de Jerez a Shakespeare. En este caso, en objetos de arte gráfico, como las etiquetas y la publicidad. Pues, de nuevo está este personaje vinculado a nuestros vinos, al que creo que habría que darle su sitio, que no lo tiene aquí que ver. Pero siempre hemos dicho Shakespeare. Shakespeare. ¿Por qué Shakespeare? ¿Siempre? No. Vamos a ver. Shakespeare es el ejemplo más importante. Pero, ¿qué hicieron otros poetas y otros escritores de la época en esa avenida? Porque ellos vivieron también Jerez, no solamente Shakespeare, que lo va a reflejar en sus obras. Shakespeare lo menciona el vino de Jerez 40 y tantas veces en 8 de sus obras. Pero cuidado con la traducción española de Luis Estrana-Marí, que se salta un poco a la torera de otras cosas. Hay que verlo en el original inglés para ver exactamente lo que dice del Jerez. Luis Estrana-Marí en los años 30, en su traducción de la obra completa de Shakespeare, hace unas cosas muy raras. Bien, fijaros en este portada de este libro, publicado en 1631, pero que ya estaba en 1614. Nada más y nada menos. Ben Jonson, amigo de Shakespeare. Que si habéis visto la película esta hace muy poco, en donde se plantea el dilema de que si Shakespeare era el autor de la obra, una película americana, creo que era alemana, donde se plantea esa duda, aparece el personaje de Ben Jonson en la acción de la película. Bueno, pero Ben Jonson, que era uno de los grandes también en ese periodo, va a escribir la Feria de San Bartolomé, ¿vale? Y he traído este texto que veis al lado en inglés. Fijaros bien. Y además, cómo utiliza, he marcado en rojo el concepto de merry, felicidad, en relación con haciendo rima con sherry. Y eso se va a repetir mucho en los poemas y la literatura británica. Pero fijaros bien cómo uno de los personajes dice una pinta de Jerez, ¿vale? Allí en rojo. Y más abajo vuelve a decir una pinta de sac. Sac y sherry son sinónimos. Llega un momento en que la cultura británica, el sac y sherry son sinónimos. Un momento en que competimos con el Canary Sack, el vino de Canarias. Pero el vino de Canarias prácticamente desapareció por una serie de circunstancias. Los canarios dejaron de producir Canary Sack. Y llegamos a monopolizar en el mercado, en cierto momento, en esa época, con el vino de Canarias. Y sac y sherry eran sinónimos. Sac no tiene nada que ver con el saqueo de Drake. Eso es un gran error. Ya vemos que en el siglo XIV estaba mencionado. No tuvo que esperar a 1587 para que el sac fuera el nombre que utilizaba los ingleses para el saqueo. Graso error que se sigue diciendo por ahí, ¿no? Por gente que uno piensa que tiene que tener luces suficientes para no decir eso. Bueno, pues se dice, bueno. Pues aquí tenemos una pinta de sac, una pinta de sac. Y leer el texto que dice a continuación. Sac, en interrogación, dice el personaje. ¿Cómo que sac? Tú debes decir desde ahora y debes decir sherry, con Y.
La primera vez que encuentro en la literatura británica, y a mí le digo que me lo demuestren si me equivoco, la expresión sherry, como tal como la conocemos actualmente, con Y, en 1614. Antes yo no he visto ningún otro documento. Pero vemos que el término sack o sheriff sack que menciona Shakespeare, ya a partir de ahí Ben Jonson dice, no, desde ahora debéis llamarlo sherry. Bingo, ahí lo tenemos. Sherry. Y dice al final, un texto que también debe estar antológico y que siempre nos remitimos a Shakespeare con el famoso monólogo, pero que esto debe estar puesto a la entrada, junto con lo de Shakespeare, a la entrada de tres grandes castellanos. Sherry, by my throat, he makes me sherry. Querés. Por mi por mi Dios o por la cuenta, es lo que me hace feliz. Es una expresión que no es traducción en un inglés antiguo, I may draw, he makes me sherry, Mary, haciendo la rima Mary con sherry. Pero aquí lo tenemos. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Shakespeare? No. Tenemos el Pascu y Palinovia, portada del Pascu y Palinovia, edición de 1634, hay una edición anterior, ¿vale? ¿Qué podemos leer en la misma portada del libro? No en el interior, en la misma portada del libro. Señores, A Pleasant Pine, para una pinta of Poetica Sherry. Bingo. Pero además, ¿qué leemos aquí? En el tonel, no sé si lo veis. Vino Hispanarde. Y en la portada del libro, Sherry. Pero además, que contiene una serie de poesías y en algunas hace referencia. Este ejemplar, hay ejemplares en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y en la Fordham Shakespeare Library de Washington, que lo he podido manejar, uno de los originales en Washington. Tuve la oportunidad de poderlo manejar. Me invitaron, está en la caja fuerte, y la directora me permitió poderlo consultar. Dice uno de los poemas, muy gracioso. De nuevo, el concepto de Mary, de felicidad, combinado y haciendo rimas con Sherry. Dice, una traducción también muy libre. Dice, cuando un hombre en su casa no es feliz, se ve forzado a correr fuera y beber jerez añejo. Está en un inglés antiguo. Lo dice, marcado en rojo. Mary, Old Sherry. Hay otros poemas que hacen en este libro más referencia a Jerez. He escogido este por ser el más simpático y el más representativo, ¿no? De alguna forma. Publicado en 1624, y aquí tenemos otra vez de nuevo el vino de Jerez en la cultura, en publicaciones de este nivel. En España, nunca, en esta época yo no he encontrado. En España va a aparecer muchísimo más tarde el referente de Jerez en el arte. Y esta fotografía que está tomada hace muy poquito tiempo, de la última poeta laureada, Carol Duffy, que es la última representante de esta institución de los poetas laureados británicos, una institución creada, se dice que en tiempo ya del Rey Corazón de León, pero institucionalizada siglos posteriores, y que Ben Jonson, aunque no es el oficial, sí fue nombrado poeta laureado. El Ben Jonson de la Feria de San Bartolomé fue poeta laureado. Aunque el primero, tal como está en la relación oficial, es Dryden. Pero ahí está. Y tenemos a Carol Duffy firmando una réplica de este barril, de esta parte delantera del barril. Firma que la podemos contemplar en la bodega del Consejo Regulador. Las tres botas firmadas, veis estas tres fotos ahí al lado de los últimos tres poetas laureados británicos que estuvieron aquí a Jerez para recoger su bota de vino. Ted Hughes, Andrew Motion y Carol Duffy. Los británicos, o la corona británica, creó esta institución para que estos poetas dedicaran su trabajo para ciertos acontecimientos de la familia real. Bautizo, o nacimiento, o fallecimiento, bodas, estaban como los poetas oficiales para hacer estas obras, estos poemas dedicados a los reyes. Y Carol Duffy estuvo aquí en Jerez, y estuvo en el homenaje a Shakespeare también. Y veis el rótulo de arriba, donde en Jerez hay una calle dedicada a los poetas laureados que tuve el honor de promover para que en Jerez hubiera una calle dedicada a los poetas laureados. Allí lo podemos ver.
con gran esfuerzo y que me costó muchísimo trabajo, porque la verdad que aquí a veces las neuronas no funcionan, no ven más allá. Pero ahí está, calle, y William Shakespeare también tiene otra calle en Jerez, y Ben Jonson también tiene otra calle aquí en Jerez. Bueno, pues aquí esto es una exposición que se ha celebrado en Edimburgo, dedicada a los poetas laureados. Y hay uno de los paneles es este. Y fijaros bien, Alfred Tennyson, poeta laureado, uno de los grandes poetas británicos de la época victoriana, el apogeo del vino de Jerez está en el 19. Y este grabado, este dibujo donde vemos a Tennyson rodeado de personajes creados por su fantasía, por su obra, ¿dónde está sentado? En un barrio de Jerez. Tennyson. En esta revista británica de 1867, 21 de septiembre de 1867, vemos a Tennyson sentado en su barril de Jerez. Toda esta iconografía está por investigar en la prensa británica, en el London Illustrated News, en el Fan, en el Punch, en toda esta revista. ¿Quién ha ido a investigar toda esta iconografía? Tenemos un pie cojo en este sentido. Bueno, pues tenemos este grabado. Y vamos adelantando en el tiempo. Seguimos un poco en lo que verdaderamente son los creadores de este imaginario. Y vemos la portada, ya no estamos en la época victoriana, aunque iremos haciendo otros saltos hacia atrás. Vemos la portada de este libro, editado en inglés, no está traducido en español. Hay otro libro dedicado a Charles Dickens y a sus vinos en su época. Está escrito por un descendiente de Dickens, Cedric Dickens. Yo tuve la oportunidad de estar con los familiares de Dickens en el homenaje en el bicentenario de Dickens en Londres. El único español que tuvo en la abadía de Westminster con la familia Dickens. Bueno, pues me enorgullezco de ellos, era mi hermano y yo, realmente, no había más españoles. Y allí, en la cena de la Mansion House que dio el alcalde de Londres, llevamos vino de Jerez, manzanilla y oloroso de la bodega Raisa. Allí lo llevamos. Porque Dickens era un enamorado de los vinos de Jerez. Y cuando estaba en época de salud un poquito mala, cuando daba la conferencia en Estados Unidos, él tomaba su yema de Jerez con vino de Jerez. Pero la yema con vino de Jerez y azúcar. El candiel, él lo tomaba como energético. Y hay una anécdota también de Dickens que quiero comentarla para hacer un poquito más relajado este momento. Él tenía un canario, Dick, que un canario suele vivir de 7 a 8 años. Habitualmente. Su canario vivió 15 años. Y todas las mañanas Charles Dickens en el bebedero al canario que le ponía su botita de vino de Jerez. El canario piaba. Eso lo cuenta Charles Dickens, que es real. El canario daba la nota. Pero he traído esta imagen también de este cuadro de George Godwin de 1875 que se llama Parientes Pobres, Poor Relations. Fijaros en el detalle de la niña, el cuadro es más grande, es cortado, en el otro lado se verían los familiares ricos, aquí se ve a esta jovencita con esta cara un poquito triste y a su padre que va como a pedirle dinero a los familiares ricos, y la hija de esta familia rica que le está ofreciendo a esta chica una copita, y fijaros la mesa, los decantes y la copita de Jerez. Esto es lo que comentaba antes de la cena que se dio en la Mansion House de Londres en febrero del 2012, donde aparece el símbolo de William Humber en el menú. Y abajo en el texto de ese se lee que el Ayuntamiento de Jerez ha puesto una calle a Charles Dickens en el menú oficial. Y aquí está la botella de Raisa que se sirvió, casi los postres, a los comensales en esa cena. Y yo estoy tomando la foto de exposición. Tuvieron el detalle y la gentileza de ponerme en la mesa presidencial, no en cualquier mesa. Me pusieron en la mesa presidencial al lado del obispo de Birmingham, tataranieto de Charles Dickens. Charles Dickens, como sabéis, utiliza el nombre de la Navidad vieja, pasada, presente, en su famoso cuento de la Navidad,
Y he localizado este cuadro donde está en un museo de Escocia recreando al All Father Christmas, que tiene cierta simbología pagana, ¿no?, en la cultura anglosajona. Fijaros en la mesa, los postres, los dulces, rodeados de muchos dicantes. Él lleva en la mano un vino. No digo que sea Jerez, pero apostaría que uno de estos dicantes sí tiene Jerez. Me he puesto en contacto con el museo de donde está, en Inglaterra, para averiguar si hay información al respecto, pero seguramente. El All Father Christmas. Su barba que recuerda lo que va a hacer la imagen imaginaria de Santa Claus o Papá Noel posteriormente. Este cuadro es del final del 19. Pero, bingo, ¿qué utiliza la compañía Victoria Wine Company en 1880? La figura de el All Father Christmas sentado en su trono, recordando un poco el Papá Noel, haciendo la publicidad comercial de sus productos para la campaña de la Navidad. ¿Qué salen de la caja? Port, sherry, ginebra, ron, whisky, port, sherry, brandy y sherry. 3 botellas de sherry. Relacionado con este Papá Noel de Santa Claus, el All Father Christmas, el Padre de la Navidad, recreado en esta campaña publicitaria de una de las grandes compañías de distribución y de venta de vino en el siglo XIX en Inglaterra, la Victoria Wine Company. Pues de la caja salen nada más y nada menos que 3 botellas de vino de Jerez, ¿vale? ¿Y qué vemos aquí de nuevo también? En este grabado del 19, otra vez el All Father Christmas con un decante de vino y debajo un comensal con botellas de cristal, decanter. Tampoco aquí puedo decir que sea Jerez, pero casi lo aseguraría. Pero he traído esta imagen haciendo esa relación del cuadro, de la pintura, de la publicidad y de nuevo el All Father Christmas con su decanter de vino. Pero, ¿qué hay aquí? Al otro lado, señores, un humor gráfico publicado en Estados Unidos con el Papá Noel, Estados Unidos. ¿Qué dice el abogado? Está en el abogado. Dice, de acuerdo con esto, con este documento, ellos le han denunciado por su entrada legal en la casa a haber cogido un trozo de tarta de manzana y una copita de Jerez. Este humor gráfico es de los 70, 80 en Estados Unidos. La tradición anglosajona, cuando el Papá Noel llega a la casa, es un trocito de tarta de manzana y una copita de Jerez. Eso no se conocía aquí. Y aparecen muchas caricaturas, muchos ejemplos más de humor gráfico. He traído solamente una. All Father Christmas, publicidad, Santa Claus, vino de Jerez. El imaginario sigue funcionando en la cultura anglosajona. Pero, fijaros bien, sobre todo en el cuadro de abajo. No sé si lo ven. ¿Qué os recuerda esta chica, esta criada que lleva la bandeja, que no se ve bien, con una copita? Es la Cherry Girl de antes. Este es un concepto de un cuadro que se llama Feliz Cumpleaños. Y aquí vemos al padre, en este lado, el original, o el definitivo, es el abuelo sentado, recibiendo también otra copita de su nieta, y el padre presidiendo la mesa con esta copita. Es Jerez. Y vemos a la criada, prácticamente vestida igual. Esta criada va a desaparecer, o va a desaparecer su bandeja. En el definitivo, en el cuadro definitivo, la criada tiene unos paquetes de regalo. Le quita la bandeja, pero en el boceto que pinta Power Free, sí la vemos con la bandejita prácticamente en la misma postura que la que había pintado antes. Es de 1854. La Cherry Girl del cuadro que vimos antes es de 1851. Pero, fijaros bien en la fotografía de época victoriana, que también estarán celebrando un cumpleaños, y en este grabado, que forma parte de un gran panel que hizo el famoso pintor y caricaturista inglés, Cruikshank, de 1862, están celebrando también otro cumpleaños. Las posturas, las posiciones y de las 3 momentos son casi iguales. Y los 3 están ya levantando copitas de vino, están celebrando con luces en las mesas, tanto las fotografías de época victoriana, fechadas en 1860, 1862 y 1854, los 3 momentos de esta celebración familiar.
no solamente los ingleses bebían el vino de Jerez a palo seco, o las copitas que he visto, fueron los inventores de algunos combinados, en este caso el Sherry Cover. ¿Qué es el Sherry Cover? Aquí, y lo vemos, fue un éxito tremendo este combinado. Se tomaba en pajita, porque así permitía a las parejas un acercamiento físico, como vemos en el grabado y en el otro grabado. He localizado 3 grabados más, pero para no saturar tampoco, yo utilizo estos 2, de la época victoriana. Vemos idéntica postura, estas dos jóvenes tomando el vino, este combinado, que era con vino de Jerez. Y el Sherry Cover es nada menos que el rebujito nuestro. Los sevillanos y los rezanos hemos inventado el rebujito, ya lo habían inventado los ingleses. Y este es el Sherry Cover. Se hacía con agua carbonatada, zumo de limón, azúcar, vino de Jerez y hielo picado. Si tú juntas agua carbonatada y zumo de limón, te da un spray básico. Si le pones sherry y hielo fresquito, te da el rebujito. Aquí lo tenemos. Este es el Sherry Cover. ¿Se conocía aquí? No. Pero ahora, fijaros, ahora vamos a otro aspecto, la publicidad. ¿Cómo recoge la publicidad en la gran estación de Charing Cross de Londres en este dibujo de 1874? Fijaros bien, increíble. Sherry. Sherry. Con más grande. Ahí está. De 2 grandes empresas vendedoras de vino, pero va a marcar que la especialidad de Felto & Son es Sherry, que además dice libre de acidez y de hand, es un término antiguo que no he podido localizar, los precios, y en la otra, en Seaworth & Son, habla también del Sherry, está en Chapel Street y la otra está situada en la otra calle. 2 grandes paneles enormes, todos los 2 más grandes, en Charing Cross, en 1874. Está ahí. Otro aspecto, lo que son la publicación de libros, que ellos, los ingleses, también han sido también los aventajados en este aspecto. Y como anécdota a contar que el famoso libro de Julian Jeff, el Sherry, se publicó en inglés en 1950. ¿Vale? ¿Saben ustedes cuánto se tardó en publicar la edición española de ese clásico de Julian Jeff en España, en la Universidad de Cádiz? 30 años. 30 años. ¿Saben ustedes cuántas ediciones lleva ese libro en Inglaterra desde 1950 hasta la actualidad, que el autor está publicando su 7ª edición en la actualidad, y que ha venido que hace muy poco para actualizar los datos? Julian Jeff, con 80 y tantos años. 7 ediciones. ¿Saben ustedes cuánto lleva la edición publicada por la Universidad de Cádiz? Una, la de 1990, ya agotada. ¿Saben ustedes por qué se hizo? Porque el responsable del servicio de publicaciones de esa época, en 1990, era un amigo suyo, pariente del que fue embajador en Inglaterra y el dueño del castillo de Arco. ¿Cómo se llama? Tamarón. El hermano del Marqués de Tamarón era el responsable del servicio de publicaciones en la Universidad de Cádiz en 1990. Amigo de Julian Jeff, y con el que estaba vinculado, el Marqués de Tamarón estuvo vinculado también por la familia William Campbell. Y gracias a que estaba este señor allí se publicó el libro. Si no, todavía estamos esperando. Por eso el imaginario sigue siendo un origen del vino de Jerez a nivel universal, producto de la cultura anglosajona. Aunque he localizado hace muy poco, y yo pensaba que la referencia en nuestra cultura, en la literatura, en el arte en España, había sido sobre todo con Fernán Caballero, tímidamente, y con Pérez Galdós, sobre todo en el siglo XIX en España, donde se refleja la literatura, anteriormente no la había encontrado, pero estas 2 referencias de padre e hijo, de Nicolás y Leandro Fernández Moratín, en 2 de sus poemas, uno Mi golosina y el otro Los días, de final del 18, vemos estas 2 referencias en estos 2 poemas. En este mayor es de Leandro Fernández Moratín, que se llama Los días, es un señor mayor que se siente molesto cuando lleva a su casa a sus parientes y tal, y dice: ellos, los hombronazos, piden a toda prisa del rance de Canarias, de Jerez y Montilla.
Y Nicolás, su padre, en Mi golosina, viene a decir también la de Jerez y Rota, la tintilla, o el canarino néctar, y hace referencia al Valdepeñas también, ¿no? Ahí lo vemos en este texto. Habla también del Peralta, habla de la ensolada limeta, la suma de la botellita de la limeta, que es muy conocida también. Y aquí lo vemos, estas dos referencias del siglo XVIII. Anterior a ellos, yo no lo he encontrado. Y como decía, hay dos referentes en la cultura española y en la literatura que van a reflejar esta relación del arte y el vino de Jerez. Uno será don Benito Pérez Galdós. Esta es la portada de mi libro, que publiqué hace unos años, que era Jerez y su vino en la obra de don Benito Pérez Galdós. No hay otra referencia más. Yo estuve en un congreso en Las Palmas, se celebra cada 4 años, en el 9º Congreso Internacional de Pérez Galdós. Allí pude exponer mi trabajo y contrastar esa información con los grandes especialistas en ese momento a nivel mundial sobre la relación de Benito Pérez Galdós y los vinos, en concreto el vino de Jerez. No había ningún trabajo. Bueno, pues Pérez Galdós lo menciona en 40 de sus obras. Y tiene su calle ya aquí. Bueno, tuvo su calle en los años 14, en 1914, se eliminó de forma extraña gracias a que nuestros políticos de aquella época tampoco lucían muchas neuronas y la quitaron del callejero. Pusieron calle Armas, que es donde estaba la calle Pérez Galdós. Bueno, en un principio bien, y pusieron calle Armas, pero se olvidaron de Pérez Galdós y lo metieron en el cajón. Y hasta hace muy poco no se ha vuelto a reponer la calle Pérez Galdós gracias a las gestiones del Cineclub. Y ya me la han puesto en el quinto, por no decir otra barbaridad, en Puerta del Sur, cuando debía estar en otro sitio. Pero la tenemos. Una calle a don Benito Pérez Galdós. Bueno, perdón. Y tenemos la bota firmada, evidentemente, que no quería dejármela pasar, de Vicente Blasco Ibáñez en González Díaz, firmada en el año 4, cuando él vino a informarse y a documentarse para publicar lo que iba a hacer de su obra La Bodega, la polémica novela La Bodega, de aquella época. Los Dupont eran autores. Sabéis que esto tuvo mucha polémica y todavía de Vicente Blasco Ibáñez es un estigma que hay en Jerez. Pronunciar todavía su nombre duele, suena mal. Blasco Ibáñez. Bueno, también la corredera tuvo su nombre Blasco Ibáñez en los años 32, la Segunda República le puso su calle y fue eliminada posteriormente, se le llamó Generalísimo Franco la corredera. Después se le puso corredera y ahora en Torre de Córdoba hay una calle que se llama Vicente Blasco Ibáñez, también hay iniciativa de nuestra asociación. Bueno, pues tenemos todos los autores emblemáticos de Jerez, uno en el siglo XIX y otro ya entrado en el siglo XX, que van a reflejar este imaginario del vino de Jerez en sus obras, y una con un nombre muy concreto como es La Bodega. Pero ahora, fijaros bien, ahora pasamos a la otra parte del Atlántico, a Estados Unidos. Los primos americanos van a ser receptivos, sobre todo en la costa este, donde están las 13 colonias británicas de Nueva Inglaterra, van a recibir ese influjo del consumo del vino de Jerez, sobre todo también en la costa oeste. En Estados Unidos se consume el vino de Jerez en dos partes: en la costa oeste por influencia española y los estados del sur, Texas, Arizona, toda esa parte, y sobre todo California, y la costa este de la colonia británica cuando se colonizó al principio por los británicos. Bueno, pues van a recibir esa influencia. Fijaros bien en este bodega. Está pintado por John F. Francis en 1856. Leer está con los frutos secos, las pasas, la uva, esa copita, la característica del rosado no se consumía en el catalino nuestro, evidentemente, se consumía en estas tradicionales copitas con cristal labrado, especialmente, y con los picantes que hemos visto, y en una etiqueta de la botella que leemos Pale Sherry, vino. Lo tenemos en una manifestación artística en este cuadro, en este bodegón. Hay otro ejemplo más, he traído este nada más. Pale Sherry, en una etiqueta. Pero cuando los americanos en Nueva Orleans celebran el carnaval, ¿cuál es uno de los disfraces que utilizan para la cabalgata?
sherry. En el carnaval, se llama el Malbray, un nombre en el carnaval de Nueva Orleans, tiene un nombre francés. Grabado de 1867, publicado en el Frank Leslie Illustrated Newspaper. Ahí está. Lo tienen asumido, y estamos hablando de Nueva Orleans también. Nueva Orleans, la Luisiana fue durante un tiempo de 60 años territorio español, pero sobre todo con influencia francesa. Pero van a disfrazarse una de las botellas, va a ser en el carnaval de Nueva Orleans esta botella. ¿Y qué va a ocurrir en 1846? Pues que Edgar Allan Poe va a escribir The Cask of Amontillado, el barril de Amontillado. He traído la fotografía suya, la portada de este libro, y cómo también el barril de Amontillado va, que es otra conferencia que tengo, pero no es el momento de extenderme más, va a repercutir tanto en la cultura a nivel mundial, que incluso hasta en los cómics de 1950, en este cómic, va a tener también su versión, de Cask of Amontillado. Pero curiosamente he traído aquel fotograma donde aparece Colombo con Donald Pleasant en una serie de televisión, Colombo, donde la historia es investigar el crimen que un bodeguero ha asesinado a su hermano y lo ha enterrado en la bodega. Él está descifrando ese misterio, Colombo. Y claro, sótano de bodega, bodeguero, vino, ¿qué es lo que le recuerda a Colombo ese combinado? Ah, es como ese cuento de Edgar Allan Poe. ¿Qué cuento? El barril de Amontillado. Se perpetúa, sigue, es una cadena invisible, pero está ahí, y hay que enlazar esos eslabones, que es lo que intento con esto. Y fijaros bien también cómo en un gran café parisino, obviamente, este es un cuadro casi publicitario de Fernand Dusan, belga, donde vemos este gran café con todas estas damas, con su sombrero, su vestimenta, y en la hora del café, del postre o de la merienda, con su café y sus botellitas, aquí en primer plano, allí y allí, de la casa Domecq. En este caso vemos hasta los catavinos propiamente, son catavinos, no son las copitas, pero vemos que son catavinos. Ya estamos en el siglo XIX, en el XIX, pero vemos dos botellas de la casa Domecq en las mesas de estas señoras. Vinculamos, en este caso está vinculado el consumo de Jerez con la mujer. Y este curioso, esta postal, que era una postal educativa, culturales que lanzó la Casa Liebig, la famosa casa alemana de extracto de carne, que dedicó una de sus series, editaron 2000 series, a 6 ejemplares cada uno, pues más de 10.000 tarjetas de este tipo desde 1870 hasta 1970 y tanto, como promoción de sus productos y a la vez de carácter educativo. Estos son objetos de colección. Bueno, pues su serie Los vinos de Europa, editaron 6 ejemplares, no sacaron Rioja, no sacaron PRD, no sacaron Ribera del Duero, no sacaron ninguno. ¿Qué vino español va a ser representado en una de las 6 tarjetas que Liebig va a sacar? Chardonnay. Con una ambientación costumbrista, totalista, ahí tenemos el micante, la botella y vestida a la usanza andaluza, porque queda con esos tópicos que de finales del XIX podía tener la Europa de aquel momento, sabemos lo que era romántico y todo eso. Bueno, aquí se refleja de alguna forma en esta postal. No otro vino de España, el vino de Jerez. Y ahora jugamos también, seguimos la apertura. En este contraste de imágenes que pretendo hacer en esta exposición. Este es un cuadro de Costus, dos pintores adjudicados que murieron trágicamente. Y vemos puesta en el lateral la Ina y Traesa. Pero, ¿qué hace uno de los grandes, el padre del cubismo, junto con Picasso y el otro pintor español, Juan Gris, que también tiene otro cuadro que no lo he traído, pero aparece bien la botella de Sherry Bottle. Juan Gris tiene un cuadro que se llama The Sherry Bottle, pero yo he traído este de Brecht,
pintado en 1942, se llama La Paciencia, que eso nos va echando las cartas en esta habitación con la noche oscura. Fijaros, en el centro del cuadro, ¿qué es lo que hay? Sheriff. En la cultura moderna se sigue reproduciendo ese imaginario del vino de Jerez. Aquí está. Y bueno, también he traído esto porque también los artistas venían al origen, lo ha visto Lord Byron en 1908, a beber el vino de Jerez en su origen, en su fuente, ¿vale? Pues aquí vemos en este maravilloso mundo de las botas, de la bodega, como ese libro de visita que es genial, que tener esto, estas son joyas, y algunas han desaparecido. Pero fijaros cómo Martínez de León, que va a hacer publicidad para William Campbell, y en unas tarjetas también, que la tienen en su archivo, Martínez de León va a estar aquí en Jerez y se pinta. Jean Cocteau, el artista, cineasta y poeta, va a estar también en 3 días y va a decir: aquí he bebido sangre de reyes, y pinta este perfil de clásico, perfecto, maravilloso, y lo tenemos ahí en el año 53. Y Carlos González Rangel, que también va a hacer etiquetas de vino de Jerez para varias bodegas, va a crear estos 2 personajes de la esqueletomaquia, de su esqueletomaquia, bailando y diciendo: este mollate da la vida. Increíble, esa paradoja, ¿no?, de la imagen y del texto. Y Mingot, del año 66, va a dedicar a firmar una de esas botas aquí, que trae a estos artistas. He traído un poco esta referencia de la influencia de interés de los artistas por venir a Jerez. Y en el arte de la arte gráfica, uno de los elementos también que quería poner en esta exposición, he traído esta selección de 3 imágenes representativas de las bodegas de Jerez que se han difundido a nivel internacional. Sobre todo tenemos el toro de Manolo Prieto, tenemos el tío Pepe de Pérez Solero, y tenemos la figura de George Sandeman, de la bodega Sandeman, este hombre de la capa negra, que la capa negra es referencia a los estudiantes de Coimbra, y el gorro es referencia a gorro cordobés o andaluz, ¿no?, mezclando el port y el sherry. Algunas bodegas como González Díaz tuvieron, y otras más tuvieron también bodegas en Oporto, y Oporto lo tuvieron también aquí. Bueno, pues tenemos estos símbolos de bodega, la chica del caballo de Terry también, y la Sherry Girl de William Campbell, que la tenemos en el otro logotipo. Y esta figura de Sánchez Romante, que es el currito o el españolito, que, si veis, tiene una gran semejanza con el tío Pepe. Tuvo su historia también un poco rocambolesca, estas 2 figuras, que hubo ahí un inicio de denuncia, y no llegó a los juzgados, porque el tío Pepe bajó la mano González Díaz bajó la mano de la figura del tío Pepe, porque se pareció mucho, y obligó a bajarla a Sánchez Romante. Bueno, pues tenemos que todavía no ha averiguado, nadie nos puede decir quién es el que hizo este logotipo de Sánchez Romante, ni en la bodega no sabe. Y fijaros bien, ¿quiénes firman estas 2 etiquetas? Uno un cartel y otro una etiqueta, una para Valdecino y otra para el Marqués del Mérito. Los grandes creadores, los grandes diseñadores, entre ellos Leonetto Capello, que era uno de los grandes junto con Cher y Toulouse-Lautrec en la Francia del 19, principio del 20, van a trabajar para bodegas nuestras. En este caso Valdespino está firmado aquí. Tenéis la firma ahí abajo, en este baco, por el pámpano, esta careta de baco, y abajo firmado Leonetto Capello. Y aquí firmado Federico Rivas, con este joven asexuado bajo de una parra, precioso en el color. Federico Rivas, un gran cartelista español, y el Leonetto Capello no va a hacer solamente esta, va a hacer otras más, pero los grandes artistas del momento en el mundo pintaban y trabajaban para la publicidad de las bodegas jerezas. Y en esta relación entre arte, artistas y vino y productos de las bodegas jerezas, fijaros bien el uso que hacía la bodega, en este caso de creaciones artísticas. Hay esa relación de un grabado de Juan Comba,
donde lo veis aquí, la bodega Manuel Fernández lo va a utilizar para su etiqueta de anís. Este grabado fue publicado en la Instrucción Española y Americana el 22 de abril de 1882 y utilizado casi un poquito después por esta bodega, recreando el mismo momento. ¿Vale? Pero, ¿qué más? Otro gran artista jerezano, José Gallego Arnosa. La bodega Leña Rendón va a utilizar ese monaguillo que veis en el centro. Es igual. Arte y publicidad, comercio, bodega, se van a combinar, se van a influenciar. Y aquí vemos cómo el monaguillo es capturado de ese centro y puesto prácticamente. El fondo del monaguillo es prácticamente igual, que está un poco oscuro, no se ve el fondo de la iglesia, pero esa arcada y esas columnas están allí detrás, están reproducidas. Pues vemos cómo se va a utilizar por parte de una bodega esta imagen de este pintor jerezano. Pero hagamos otra vuelta de tuerca. Carlos González Rangel, que hemos dicho que trabajó para algunas bodegas. Bueno, pero en este caso de la Carana, la Manzanilla, yo me sorprendí cuando pude localizar la etiqueta y hacer este juego. El jaleo de John Sargent, pintor americano, y Carlos González Rangel para la Carana. Bueno, el fondo de juego de luces, de sombras, la composición de la chica, de la gitana con respecto a la bailadora del cuadro, en una postura casi idéntica con el traje, la mano y la postura, el guitarrista al fondo, esos juegos de sombra. ¿Conocía Carlos González Rangel este cuadro? Posiblemente. Aunque estaba loco, pero era un tío muy hecho y tenía una formación cultural. El Sargent es la etiqueta de la Manzanilla. Pero, ¿qué utiliza esta bodega de Forel para anunciar su tinado, que es un tonificante, un producto para tonificar, un energético, un estimulante? Bueno, este aperitivo. Pues, de Ricardo López Cabrera, que está en el Museo de Sevilla este cuadro, el ganador de 1888, va a hacer exactamente, lo va a utilizar para dar esa fuerza, esa energía con este gladiador, con este cuadro. Pero otro más. Esto es increíble, esta composición me encantó porque me la pasaron la familia de este pintor, Eufemina Sánchez, que para la etiqueta bulería que vemos aquí, que además allá al fondo se ve un texto que explica de quién es brevemente, da una información, está cortado, pero dice que es de Eufemina Sánchez. Vemos al pintor frente a su lienzo y delante de la modelo, y a la vez la etiqueta de lo que va a ser el producto final. He montado esto para que veáis, como digo, de nuevo este contraste de imágenes de ese imaginario. Y bueno, otra de las imágenes representativas de nuestro vino, el famoso maletilla en el campo de la bodega de Domecq. Falta una tercera versión, la que tendría que estar en el centro, que no la he puesto para que tuviera la imagen más llamativa. He puesto la primera, que fue en los años 40, pintado por Carlos Ruano Llopis. Vemos a un maletilla con zapatillas, con gorrilla, con una chaquetilla en medio del campo, anunciando la ina de Domecq. En los años 50 hay otra imagen que va a repetir prácticamente esta misma escena, este mismo personaje. Pero en los 60, cuando ya se va a anunciar, el brandy. Ya no es fino, ya no es fino el brandy. La empresa Programa, Proyecto Gráfico Mamelón, le va a dar un giro. Se ha modernizado, se ha hecho joven, o pretende captar la atención del mundo joven. Ya es un rockero con chupa de cuero, pantalón vaquero y botas. La sociedad ha cambiado y el producto se pretende diversificar o llevar hacia unos consumidores más jóvenes.
ya va a estar aquí este joven. Hemos cambiado. Yo digo, hay una tercera imagen que debe estar en el centro, que es continuadora, está hecho con, creo que Saavedra. Lo vemos, parece que confundimos, son tres imágenes distintas, años 40, 50, 60. Y aquí mi homenaje particular a uno de los grandes, el que mejor ha fotografiado el vino de Jerez, la bodega y en el campo, la viña, que es Eduardo Pereira, ¿no? Mi querido Eduardo Pereira, donde las bodegas tradición va a hacer uso de su serie fotográfica para sus vinos Bols. Y fijaros que en aquella etiqueta que fue un boceto, no llegó a terminarse, pero fue un boceto que he localizado también en los mercadillos. Y fijaros la foto de Eduardo Pereira al fondo, llevando las barricas de vino en carromato hacia Jerez, hacia la bodega, y vemos que va a ser utilizada por aquella etiqueta, reproduciendo prácticamente la misma escena. En este caso he traído la fotografía como expresión artística. Y bueno, vamos a jugar en el tiempo y fijaros en estas dos caricaturas. ¿Quiénes son estos dos personajes? Bueno, uno es Juan Giacomo y pareja, cuarto marqués de Real Tesoro, y el otro es el duque de Almodóvar. Caricaturas hechas por Moya, sí, Moya, las dos creo que son por Moya. Una, sí, Joaquín Moya, punto de vista, y el otro, veis, bodega del marqués Real Tesoro, el marqués con la botella, y el texto que hay a pie de la imagen. Bueno, pues eran dos jerezanos vinculados al Real Tesoro, y el otro a Francesco Macri, que vemos su botella, apoyado en la botella, que fue objeto de varias caricaturas en aquella época. He traído esta nada más representativa, pero en el mundo gráfico del siglo XIX, estos dos personajes que estuvieron vinculados al gobierno de la época van a estar representados por su elemento en el que estaban vinculados sus intereses comerciales. Vamos a ir. Y este grabado en inglés de 1805, hecho por James Gilray, uno de los grandes artistas ingleses de aquella época, vemos que el título de este grabado satírico, criticando a los políticos de la época, vemos que el título es Descorchando el Jerez Añejo, 1805. Y vemos la cabeza metida en diferentes botellas, y a este personaje, que también era conocido en aquella época, fue un personaje también muy polémico, y aquí vemos como Gilray hace este vínculo o esta relación de descorchar la botella, y haciendo que el título sea Descorchando el Jerez Añejo. Pero, ¿qué hay más? ¿Qué hay en Cruikshank? Otro de los grandes del diccionario que hemos mencionado. Pues en esta mesa colectiva de botellas, en el que se le da humanización a las botellas, que vemos junto a los grandes vinos como, bueno, en este caso están los brandy, el ron, ahí está la cerveza, el ale, pero en el centro de la mesa está el champán, tenemos el madeira, el sherry, el clarete y el oporto presidente de la mesa. Jerez está con los grandes vinos. Está representado. Hemos visto a Gilray, vemos a Cruikshank y vemos a Robert Sale, que en su monográfico Night and Morning representa a este inglés pegándose una borrachera. Y fijaros que hay en la mesa dos decanters con los famosos distintivos de plata que se ponían en las botellas. Eso significa, bueno, pues que era de cristal bueno, que era una casa de dinero, de posición social alta. Vemos Port and Sherry. Y vemos que los dos diablos que le van a dar la cabeza después de la resaca, que sale cuando se va a levantar por la mañana, el diablillo es el que tiene en su cuello el sherry, y el otro tiene el port. Y más moderno, en este dibujo precioso también, en el que están dibujados, caricaturizados los elementos de la sociedad artística que se creó en el principio del siglo XX, 1910, 1920 creo aproximadamente. Estos personajes todos tienen una copita de vino, ¿vale? Son intelectuales, profesores, escritores, formaban parte de esta sociedad en británica. Aquí están todos sus nombres, y el título que veis aquí
no sé si lo leí, pone Nunc est seriendi, haciendo referencia al lema latino de Nunc est vivendum. Pues el título de ese dibujo con todas sus copitas es Nunc et seriendi. Pero Adamson en 1979 enfrenta a esta vieja anciana con su botella de oloroso, ahí en la mano. Y vemos estas caricaturas, estos momentos que ya vamos terminando, me estoy rodeando mucho. Vemos este humor gráfico americano de aquella tortuga haciendo un gesto de hacer el amor con ese barril, donde le dice, tiene gafas cuando ve, a la cegata le dice, ¿es eso vino lo que sale de tu aliento, querida? Y vemos un barril de vino de Jerez. Vemos también a este personaje en la cama diciendo, la suegra, la mujer diciendo, dice que es medicinal, madre, le pone el bueno enseguida. Y el hombre con la botella de Sherry en la mano. Y aquí vemos a dos generaciones, que en Inglaterra siempre se ha asociado el consumo de vino de Jerez a las granny, a las abuelitas, cosa que es incorrecto, realmente, porque no beben Jerez porque sean abuelitas, es que beben Jerez porque en toda su vida han bebido Jerez. Son las siguientes generaciones, sus hijos y sus nietos, los que han dejado de consumir el Jerez. Ahora sus bisnietos están volviendo. Pero aquí vemos como dice, es encantador, él está volviendo a ver a su abuelita desde hace algún tiempo. Entonces, la abuelita le está dando su copita de Jerez al nieto. Estos dos ejemplos también, que lo vemos en nuestro alrededor, también como en este trozo, en esta escultura de la iglesia San Miguel, vemos a esta figura con unos racimos de uva, y en esta columna de la cartuja de Jerez también hemos representado a las uvas, ¿no? La importancia que tenía el vino de Jerez también en esta zona, en estos elementos arquitectónicos. Y a aparte de la veleta de González Vía, tenemos esta veleta también en Valdespino, que crea, creo que lo hizo Manolo Valle, suyo está por aquí, este diseño, este logotipo lo hizo Manolo Valle y está en las bodegas Valdespino. He traído estos dos elementos también, ya desaparecidos. Hemos luchado por el tío Pepe en Madrid y perdimos nuestro tío Pepe en Jerez, así por la buena. Nos preocupa Madrid en la Puerta del Sol, pero aquí tenemos nuestro tío Pepe. En la vereda existe la gallina blanca, y frente al gallo azul estaba la publicidad del fundador, que en Madrid en aquella época, ya desaparecido del fundador, estaban enfrentados también. En la Puerta del Sol uno estaba el tío Pepe y en el otro lado estaba el del fundador Gómez. Y es menos conocido porque desapareció con el tiempo. El tío Pepe se mantuvo. Y fijaros bien en este detalle. En la Exposición Universal de Viena de 1873, un pabellón. ¿Cómo se llama este pabellón? Vinos de Jerez. Exposición de Viena de 1870. Tuvimos un pabellón en Viena, en esta exposición. Aquí está la gente sentada en la terracita, la camarera, y allí en el rótulo, en el frontispicio del edificio que lo he ampliado, vinos de Jerez. La música también va a reflejar. Y aquí vemos esta partitura que he localizado en la Biblioteca Británica, esta de aquí, alrededor de 1720, hecha por James Gray, donde vemos en una partitura musical de 1720 y otra de 1853 titulada The Sherry Cobbler, que ya hemos visto antes. Pero además, en 1930 Zamacois y Cae hace una composición que se llama El Vals del Jerez y una polca hecha por Rafael Taboada dedicada Viva el Jerez, y la botella, una corriente de champán y otra la etiqueta Jerez. La vemos aquí. Esta es una polca de 1882 y la otra de 1913. Pero veis la bota firmada por Cole Porter en el año 53 González Vía. Bueno, pues si veis la película de Lovely, que es una biografía llevada al cine no hace muchos años, se interpreta una de las canciones de Cole Porter. Una de las estrofas, una de las letras que utiliza esa canción es What shall is? ¿Qué es Jerez? O Jerez. Esa es lo que canta en esa película. Cole Porter estuvo aquí en Jerez.
Esto fue antes, pero es de estudio. Y vemos estos dos ejemplos más, como yo creo que no voy a conseguir muy tarde ya, me estoy entusiasmando, de esta versión que hizo George Milley, que titula su obra Like Cherry Wine. La podéis ver hoy en YouTube. Esta versión no, hay otra. Es una canción de jazz americana de los años 20 que se llama Like Cherry Wine. Y la otra es la portada del compilatorio, del CD compilatorio del grupo musical mexicano Botellita de Jerez. Fue un grupo musical de rock nacional mexicano muy importante, muy famoso, ya desaparecido. Pero ¿por qué se llama Botellita de Jerez? En México, un grupo mexicano de rock. Porque Botellita de Jerez, cuando se dice en México, se reconoce enseguida esa expresión. Se dice entre los niños: Botellita de Jerez, todo lo que tú me digas será al revés. Eso está en la cultura mexicana. Y el grupo de rock van a asumir esa expresión y lo van a utilizar como su título emblemático, como su nombre de guerra: Botellita de Jerez. Los Beatles dejaron firmada su... Esto está en Madrid, no llegaron nunca a Jerez, que también la leyenda que hay por ahí. Esto está en el Hotel París, en el Hotel... donde estaba alojado en ese momento, en el año 65, y con muy buen criterio Miguel I de Rivera llevó la bota y lo dejaron firmada allí los Beatles, que se conserva en la oficina de España. Y aquí tenemos este fotograma de 1924, el documental más antiguo que hay rescatado y que se puede ver. No hay otro más antiguo a estas imágenes de la salida del obrero al mejor estilo del bien de este documental. Y bueno, vamos a ir deprisa. Aquí tenemos este ejemplo también de esta película, Lo que el viento se llevó, que yo os recomendaría una cosa. Si la podéis ver en DVD, ver el texto, la versión española y la versión original, os vais a encontrar una sorpresa. En la versión española se eliminó esta referencia al Jerez. Se dice: toma una copa. Hay que escucharla en inglés para oír que Red Bartlett le ofrece a Hattie McDaniel Have a Drink of Sherry para celebrar uno de sus acontecimientos más importantes, el nacimiento de su hija. Está en la película más importante de la historia del cine, en Lo que el viento se llevó. Roger Corman versionando Edgar Allan Poe, El barril de Amontillado, con Vincent Price y Peter Lorre. ¿Qué le ofrece Peter Lorre? Amontillado. La versión libre de Roger Corman de la novela de Trato de Edgar Allan Poe. Pero además, en una versión de una película danesa, el norte, estamos hablando del norte de Europa, en esta película, El Festín de Babel, este general está alabando la calidad de este amontillado que está ofrecido, que se está bebiendo en esta cena tan particular que se da a estos miembros de esta comunidad protestante y muy conservadora. Pero Marilyn Monroe bebía Jerez en su vida privada, como vemos en su catavino, y en la película Los caballeros la prefieren rubia. El pretendiente, este señor mayor, dice que lo mejor para un resfriado es Jerez. Aquí vemos esta combinación de todas imágenes en una fiesta privada de Marilyn Monroe, que siempre declaró que le gustaba. James Bond, Sean Connery, también Diamantes para la Eternidad. Roger Moore, otro James Bond posterior, también viene referencia a la campaña del 103 de Bobadilla. Tenemos en esta serie de televisión que no se ha estrenado en España, que se llama The Big Thief, a Susan Sarandon bebiendo Jerez de Dios Baco. Y el jovencito Jeremy Irons participó en la campaña publicitaria de Croft en los años 70 para Inglaterra, nunca se llegó a ver, era para el mercado anglosajón, en inglés, el Croft en sus campañas de publicidad que fueron muy importantes. Este es Jeremy Irons. Y ya casi finalizar, ya estamos utilizando estas dos carteles de dos películas españolas, Oro Fino, la polémica Oro Fino de Guisaba, que se rodó parte aquí en Jerez, y El Duende de Jerez, que también estas dos producciones se hizo para España. Y bueno, he traído estos dos ejemplos nada más como representación. Y espero no haber cansado mucho, haber sido un poquito ameno en esta exposición, daros las gracias. Y esta es una fotografía en los Javieres de Madrid, ya desaparecido definitivamente, donde bueno, muchas gracias.
aquí que tenga alguna pregunta que hacer? Bueno, no se ha dado de vino de Jerez, yo creo que sí. Simplemente por terminar. La de la serie de Susan Dorando, el vino que has dicho que era, El Dios Vago. eso es de Paez. No, sí, de la bodega Páez. No es proyecto de la familia Páez que se dividió, que está en la calle Medina, la bodega de la calle Medina. La familia se dividió y hizo la bodega de Dios Vago allí en la calle Medina. Entonces, esta serie no se estrenó en Estados Unidos, se estrenó en España. Y traía este trabajo porque ellos conocían también ese momento, de la fase que no conocían que se mencionaba. Y bueno, no sé si... ¿Alguna más y terminamos? Bueno, nada. Un momentito que queríamos... Vamos a entregar a Monseñor Jiménez porque hace una exposición maravillosa y que tiene mucho pequeño detalle, que es una ilustración de la puerta de las casas de Jerez, de la Ateneo de Puerta Abierta a la Cultura, de Monseñor Jiménez, de Ateneo de Jerez, agradecimiento por su participación desinteresada y voluntaria en la conferencia del Seminario del Niño Jerez y las Artes, por su labor investigadora sobre el Niño Jerez y su relación con el cultura. Y como no podía ser de otra forma, tenemos un detalle para él con vino de Jerez, claro.